Estimados estudiantes, bienvenidos a la carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas, curso primero B, turno tarde. Hoy vamos a hablar de una nueva unidad titulado La aparición del hombre. En esta nueva unidad vamos a hablar cuál fue el proceso por el cual los homínidos se desarrollaron a lo largo de millones de años en el pasado. Cómo esta especie fue gradualmente evolucionando en una nueva hasta llegar hasta nuestros días. En ese sentido, vamos a iniciar con una clasificación taxonómica del hombre. Vamos a empezar señalando que el hombre pertenece al reino animal, toda vez que está conformado por múltiples células. Por eso se denomina pluricelular, un organismo formado por muchas células. También está conformado de manera heterótrofos, acompañado de un conjunto de tejidos y órganos. Vale decir que la estructura corpórea del hombre como tal está conformada por un sistema muy complejo, el cual ha llevado a formar mediante el proceso de evolución. Pertenece al tipo vertebrado por poseer una columna vertebral. Una columna vertebral junto a los diferentes mamíferos y el hombre como parte de este grupo que posee esta columna vertebral le ha ayudado a realizar un conjunto de actividades, como el caminar de forma bípeda y erguida. Pertenece a la clase mamíferos, porque es vivíparo. Posee pelos, glándulas mamarias, posee pulmones para iniciar el proceso de respiración y sangre caliente. Estos son los rasgos típicos de los animales mamíferos. El hombre pertenece al orden primate o primates, porque posee 4 extremidades, las cuales terminan las 4 en 5 dedos, cada una con sus respectivas uñas. Posee un cerebro en gran desarrollo, una dentadura y, lo más importante, un conjunto de aspectos inherentes que caracteriza a todos los primates. En ese sentido, pertenece el hombre a la familia homínidos, porque muestra una estructura erguida con extremidades anteriores liberadas y una gran capacidad craneana. Es decir, el hombre posee 4 extremidades, 2 interiores como las piernas y los pies para poder caminar, y extremidades superiores como los brazos que los utiliza para poder realizar un conjunto de actividades. El hombre pertenece al género Homo porque son considerados predecesores del hombre actual. Es decir, el hombre a lo largo de la historia, en miles y millones de años, ha logrado un desarrollo cerebral y un desarrollo en su psicomotricidad para realizar un conjunto de diferentes actividades. Pertenece a la especie Sapien porque el hombre ha logrado crear un sistema de comunicación, creando el arte, la música, una gama de apreciaciones propias en cuanto a la cultura de una determinada cultura o tribu o colectividad humana que tiene en su haber un conjunto de aspectos muy importantes relacionados con la forma de cómo se desarrolla una agrupación humana, y entre ellos naturalmente la comunicación, el arte de expresar una idea, un pensamiento, un sentimiento. El hombre, desde que aparece hasta llegar a la especie de Sapiens sapiens,
piensa, razona, como lo dijimos hace un momento, pertenece al reino animal, al tipo de vertebrados, a la clase de mamíferos, al orden primates, a la familia Hominidus, porque desde los animales antecesores al hombre, como los que fueron bautizados con el nombre de Ororí, los Australopithecus como tal, lograron evolucionar hasta nuestros días como producto parte de un proceso de evolución. Y es en ese sentido que, en cuanto al género de Homo, el hombre ha pasado por varias etapas, por varios grados o por varias mini periodos de tiempo en su evolución, apareciendo especies muy significativas, muy importantes. El Homo habilis, el cual se caracteriza por ser creativo, creador de un conjunto de herramientas utilizando materiales como la piedra. El Homo ergaster, quien se ha caracterizado por utilizar de manera específica estas herramientas. El Homo erectus, que se ha caracterizado por crear una postura firme, erguida. Y el Homo antecesor del Homo sapiens, como el Homo neanderthalensis, quien va a mostrar un desarrollo expresado en su diario vivir en un entorno muy difícil como fue la última glaciación. Y por último la especie sapiens, empezando con el neandertal, va a evolucionar en una nueva especie como el hombre de Cro-Magnon y el Homo sapiens. Es en ese sentido que todos los homínidos van a realizar un aporte en cuanto a la evolución de todas las especies. Se habla de que en cuanto a prosimios modernos, todos estos hoy que son observables en las selvas de todo el mundo, desde los prosimios como los lemúridos o los lemures, como también son denominados, o los loris, pasando por el mono de Nuevo Mundo, los monos de Europa, como el gibbon, el orangután, el gorila, chimpancé y el humano, presentan ciertas características que los hacen comunes entre todos ellos. Todos son mamíferos, todos tienen sangre caliente y entre otros aspectos, esto es resultado de un proceso de evolución, esto es resultado de un proceso largo de millones, donde estas especies fueron cambiando, adquiriendo cierta forma de adaptación al entorno que cada cierto tiempo iba cambiando. En ese sentido, la evolución de la especie humana, como el gibbón, el orangután, el chimpancé, el gorila y el hombre, presentan ciertos rasgos que los hacen familiares, lo que da a entender que en algunos casos las extremidades son un elemento muy significativo, como las extremidades superiores, los brazos, que en algunos casos son muy utilizados como el gibbón, pero que en el caso del hombre dejan de ser importantes, pasando a ser el más importante las extremidades inferiores, como las piernas, los pies, para poder realizar la caminata bípeda. Y en ese sentido, la evolución humana señala que este proceso de la hominización, desde los primeros antecesores del hombre hasta nuestros días, ha conllevado a un conjunto de cambios de todas estas especies, desde el Ardipithecus pasando por el Australopithecus hasta llegar al Homo. Los homínidos evolucionaron, pasaron por una serie de un proceso de transformación, ya que se señala que las líneas evolutivas de todos los seres humanos y de los póngidos, es decir, chimpancés y monos antropoides, se habrían separado hace exactamente unos 5 y 7 millones de años en el pasado, y a partir de ese momento cada especie habría empezado a evolucionar. La raza humana o la estirpe humana habría presentado
en el tiempo un conjunto de varias especies, varios Australopithecus, varios Homos, todas ellas hoy en día desaparecidas, extintas, con la excepción de nosotros, que somos descendientes del Homo sapiens sapiens. ¿Y por qué desaparecieron esas especies? Porque no pudieron adaptarse al cambio que el planeta fue generando a lo largo de un conjunto de fenómenos propios del planeta, como el cambio de clima, el incremento o la disminución de temperatura, de humedad, lo cual generó cambios en el planeta y estas especies tuvieron que adecuarse a estos cambios. Los que no lo hicieron, lamentablemente, se extinguieron, murieron en su totalidad. Entonces, cuando se habla del término homínido, estamos hablando de nuestra propia especie, de todos los antepasados del hombre, ya que los fósiles desenterrados muestran precisamente que son parte de nuestra evolución. Los homínidos, en un primer momento comparados con los primates no arborícolas, sin embargo, se ha confirmado que algunos tienen una semejanza muy parecida con el género Ardipithecus. Los primeros homínidos que aparecieran en el continente africano por el Valle del Rift durante el periodo Plioceno son un indicador, son una muestra que hace muchos millones de años atrás los primeros humanos homínidos habrían evolucionado en el África. En el siglo pasado XIX, diferentes investigaciones, excursiones, excavaciones dan muestra del hallazgo de diferentes géneros y especies de los homínidos, los cuales han provocado y hasta el momento un conjunto de dudas, una confusión acerca de cuál es el origen de la vida, cuál es la evolución de toda la humanidad, cómo se formó el Homo sapiens. Cuando hablamos de homínidos primitivos, estamos hablando de hace un tiempo de 4 millones de años atrás, donde en el África habrían surgido estas primeras formas de vida homínida. Se habla del Ardipithecus ramidus, el antepasado común de los Australopithecus, que son otra especie, y entre los Australopithecus podemos hablar de una gran variedad de especies. Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis o los Australopithecus africanos. Y según los paleontólogos y paleantropólogos, ciencias que se dediquen a estudiar lo relacionado con los fósiles, indican que el Australopithecus afarensis habría evolucionado para dar inicio al género Homo, que posteriormente evolucionaría en el Homo habilis y el Homo ergaster. Como pueden ver, cada especie va a terminar evolucionando en una nueva. Y la hominización se va a llevar a cabo inicialmente hace 6.5 millones de años atrás, donde los primeros homínidos van a presentar cambios anatómicos, psíquicos y culturales. Anatómicos, porque van a empezar a caminar bípedamente, es decir, sobre dos extremidades inferiores, sobre los pies, sobre las piernas. Van a hacer una liberación de las extremidades anteriores, porque los brazos ya no los van a utilizar, porque ya no van a colgarse a los árboles, ahora van a utilizar las extremidades inferiores como las piernas, por eso se habla de una liberación. Van a generar mayor volumen craneal y encefálico, que significa que el cráneo va a aumentar de tamaño en alusión al crecimiento del cerebro. Y esto va a permitir poder expresar el cerebro, la masa encefálica, para poder razonar, pensar, buscar soluciones a los problemas del entorno. Va a disminuir el prognatismo. La mandíbula saliente va a cambiar de forma y van a aparecer arcos ciliares.
es decir, el cráneo en su conjunto va a sufrir modificaciones. Cuando hablamos de cambios psíquicos, estamos hablando de un conjunto de actitudes, como el control de las conductas instintivas. Es decir, los primeros homínidos van a actuar de manera instintivamente, no con la razón como lo hacemos hoy en día. Así como los animales en la actualidad actúan mediante el instinto. Los animales, las especies iniciales van a mantener la misma hermenéutica. Van a aprender a controlar conductas instintivas en la búsqueda de el bien común. Van a desarrollar un lenguaje que se va a resumir a sonidos como los gritos, a sonidos provocados por el impacto de dos objetos, pueden ser dos piedras o una piedra con una rama, y ese va a ser el lenguaje con el cual ellos van a empezar a comunicarse. Todavía el lenguaje, el habla no va a estar desarrollado, la faringe aún va a estar en proceso de desarrollo, y el único lenguaje que ellos van a utilizar van a ser gritos, movimiento de manos, gestos corporales, entre otros. La racionalidad va a empezar a desarrollarse, van a empezar a pensar, lo que significa que el cerebro también va a desarrollarse, y va a aparecer la inteligencia, como el caso del Homo habilis, que va a exponer en toda su capacidad su inteligencia para poder crear herramientas utilizando la piedra. Y va a aparecer la capacidad de la abstracción, sonidos, símbolos que para ellos va a representar algún elemento. Así como hoy en día, que cuando queremos pasar por la avenida de una esquina a otra esquina, nos vamos a limitar a observar los semáforos con una representación abstracta, indicando que el rojo es advertencia, que el verde nos permite pasar, o el amarillo que nos permite el cambio de color en los semáforos. De igual manera ellos van a representar una idea abstracta y van a generar una capacidad de poder identificar algunos símbolos, algunos colores, formas y demás de los objetos o de aquellos elementos que abundan en la naturaleza. Es decir, si ellos van a ver los restos de un esqueleto, para ellos va a representar que ese lugar es muy peligroso y que alguien murió ante los colmillos de algún felino, como el diente de sable u otro animal. Y van a tener ellos una evolución cultural, van a generar una reconstrucción de herramientas, utensilios que les van a ser muy útiles, como el tema de las puntas de lanza, como lo hizo la cultura Clovis y Folsom, y otro tipo de herramientas que les van a permitir a estas especies en proceso de evolución poder sobrevivir en un entorno difícil para ellos. Y van a aparecer las manifestaciones artísticas, las cuales se van a resumir a realizar pintados en las cuevas acerca de los animales que ellos podían observar en su entorno. Y va a iniciarse el progreso científico. Y es precisamente en esta parte que se inicia el desarrollo intelectual de la humanización. Diríamos que la ingeniería de sistemas en esta parte tiende a nacer. Remontémonos mucho más atrás. Hablemos del Ardipithecus, que son los ancestros directos de la gran variedad de la familia de Australopithecus. Presenta rasgos simiescos y menos corpulentos que los Australopithecus, que quiere decir que el Ardipithecus tenía un tamaño muy diferente, muy menor, era más pequeño que los Australopithecus. La forma de sus dedos del Ardipithecus sugiere que ya andaban erguidos. Por lo tanto, el Ardipithecus sería la especie la cual habría iniciado a caminar sobre sus extremidades inferiores, logrando un bipedismo. Y
Estos luego evolucionaron en los Australopithecus. Los Australopithecus, género que hoy en día se ha extinguido, quienes habrían habitado el África hace 4 millones de años hasta hace 2 millones de años atrás, con una característica bípeda porque caminaban sus extremidades inferiores sobre sus piernas y pies, y que la mayoría de los Australopithecus presentaba un cuerpo delgado, con una estatura de 1,20 m y 1,40 m de alto. Los Australopithecus empezaron a desarrollar. Poseía un cráneo pequeño, como los chimpancés, muy similar, y en ese cálculo se puede señalar que su cerebro era, si comparamos con el nuestro, solamente equivalente a un 35%, casi la cuarta parte, un poquito más. Y estos Australopithecus fue una especie que dio origen a el Homo habilis, es decir, después de todos los Australopithecus evolucionaron en el Homo habilis, en el continente africano, naturalmente. Dentro de los Australopithecus podemos señalar al Australopithecus afarensis y el esqueleto de Lucy, en alusión a los Beatles, a una de sus canciones, hallada esta en 1974 en Etiopía. Después de ser examinada, mostró algunos datos muy importantes. La antigüedad de 3.2 millones de años. Se ha señalado que fue un fósil de una hembra que tenía 1 metro de altura y pesaba 27 kilogramos y que habría fallecido a la edad de 20 años. Entre otros, han estudiado restos de su cráneo, de su mandíbula, y que esta fósil poseía un cráneo pequeño y que también, de igual manera que sus antecesores, caminaba de manera bípeda sobre sus extremidades inferiores, toda vez que esto se puede deducir a partir del estudio de su pelvis y de la articulación de la rodilla, propia de todos los animales que caminan sobre dos extremidades. El Australopithecus afarensis, con características más parecidas a un simio. Y en la parte inferior podemos ver una imagen de un cráneo que perteneció a un Australopithecus africanos. Y a partir de este tipo de hallazgos, por la arqueología y la paleontología, se hace este tipo de análisis, este tipo de reconstrucciones de cómo fueron estos primeros homínidos que vivieron en el planeta. Y después de los Australopithecus tenemos a los Homos. Vale decir que incluso el Homo sapiens se encuentra en este género. Hablemos del Homo habilis. Esta especie, que apareció hace 2.4 millones de años en el pasado, se habría caracterizado por ser creativo, por ser creador de varias herramientas, y que después de los Homos terminarían en el Homo neanderthalensis, quien se habría extinguido hace 30.000 años en el pasado. El género Homo se caracteriza por caminar bípedamente sobre los pies y se han caracterizado por presentar una hipercefalización, es decir, cráneo y el encéfalo grande, en gran dimensión, y una verticalización completa del cráneo, es decir, erguido, lo cual significa que ya no caminaban tan agachados o no lo tenían tan inclinados de forma horizontal como los primates, y generaron una gran difusión de la creación de herramientas, y también desarrollaron la capacidad de crear símbolos que les permitía o que les permitió sobrevivir, identificar peligros como otro tipo de eventos. La evolución del género Homo, como el Homo habilis, que habría sido un creador de herramientas utilizando la piedra, ramas de los árboles y huesos, habría evolucionado en el Homo ergaster.
y este a su vez habría evolucionado en el Homo erectus, el que camina erguido. Esto en el periodo Pleistoceno, hace unos 780 millones, perdón, hace unos 780 mil años atrás. Y el Homo antecesor habría evolucionado en el Homo neanderthalensis, aquel hombre que vivió en la época de hielo, en la época de los glaciares. Y este a su vez habría evolucionado en el Homo sapiens. El Homo neanderthalensis, que se habría extinguido hace 30.000 años en el pasado, quien habría vivido en los glaciares como en el glaciar Worth y Wisconsin, y después de que habría aumentado la temperatura en el planeta y habría empezado a descongelarse todo el hielo acumulado en el último glaciar, esto habría provocado la desaparición del Homo neanderthalensis, es decir, que no pudo adaptarse a ese cambio de clima y terminó por extinguirse. Y habría evolucionado los sobrevivientes en el Homo sapiens. El Homo habilis, caracterizado por utilizar la piedra como herramienta, de quien se presume que probablemente haya sido de una dieta de carne, se ha evidenciado que presenta un cráneo redondeado, mucho más grande que el Australopithecus, que el Australopithecinos, y en ese sentido, este evento significaría un desarrollo de su cráneo, con un aumento a 650 centímetros cúbicos, y en ese sentido, el cráneo del Homo habilis presentaría ese desarrollo, mostrando una evolución del Australopithecus. Es en ese sentido que otros elementos indicadores son los dedos curvos del pie y las manos, pero con una postura bípeda. ¿Por qué? Porque las manos empezaron a crear un conjunto de herramientas a partir de la utilización de la piedra. Este es el cráneo que tendría el Homo habilis. A partir de las excavaciones se puede realizar ese análisis y sobre todo esa reconstrucción facial de cómo habrían sido los Homos habilis. Y esta a su vez habría evolucionado en el Homo ergaster. El Homo ergaster que proviene del Homo habilis, y esta a su vez habría evolucionado en el Homo erectus, quien habría encontrado las bondades del fuego. Y el Homo erectus habría evolucionado en el Homo antecesor a el Homo neanderthalensis. Como se puede apreciar, hay una amplia gama de desarrollo, hay una amplia gama de cambio, de modificación. Es en ese sentido que el Homo ergaster habría evolucionado en el Homo antecesor. Y el Homo ergaster habría evolucionado del Homo habilis. Y el Homo neanderthalensis, esta especie que vivió en la era de hielo, entre 230.000 y 28.000 años en el pasado, en el Pleistoceno medio y superior, el Neandertal habría convivido con la megafauna en el continente de Europa. Y con la aparición y la evolución del hombre de Cro-Magnon, el Homo sapiens. Es en ese sentido que el Homo neanderthalensis tiene su aporte porque se adaptó al entorno de los glaciares. Tiene su valor histórico porque esta especie fue la única que pudo adaptarse a las bajas temperaturas de la época de hielo, la época de los glaciares, ya que esta especie neanderthalensis y el Homo heidelbergensis habrían evolucionado adaptándose a el hielo, con un esqueleto muy robusto, con una pelvis muy ancha y extremidades cortas. Serían
los rasgos más importantes de esta especie. Y entre esa amplia gama de desarrollo, los restos excavados como la cultura musteriense muestran que estos humanos se habrían adaptado al entorno frío de la época de hielo y que después habrían realizado actividades en grupo, llegando a formar bandas de 30 individuos, y que luego aparecería el Homo sapiens, con un cráneo casi esférico y con rasgos más modernos que sus antepasados, como el hombre de Kibish en Etiopía, al cual se le ha datado con 195.000 años de antigüedad, y es uno de los remanentes más recientes, como el denominado el esqueleto de Eva mitocondrial, el mismo que presentaría los restos de los seres humanos de hoy en día. Este hueso o estos huesos como tal encontrados en África Oriental hace una datación de 200.000 años en el pasado, muestra la creciente evolución de las especies homínidas modernas provenientes del Homo sapiens. Las siguientes imágenes que representan al Homo neandertal y al hombre de Kibish, el Homo sapiens, precisamente da a entender a la ciencia que la hominización estaría llegando a el mayor desarrollo, para terminar con el hombre de Kibish, que es denominado el Homo sapiens, es decir, lo más cercano a nosotros. El Homo sapiens sapiens presentaría algunos rasgos como el aumento del cráneo encefálico, el desarrollo del lóbulo frontal y sobre todo unas capacidades de pensamiento, capacidad intelectual. Estas capacidades le permitirían realizar operaciones como reconocer símbolos, identificar objetos, y esto le habría ayudado a poder mejorar su condición de vida. Habría desarrollado un sistema lingüístico muy sofisticado. No me refiero a que este Homo sapiens sapiens habría logrado a generar sonidos articulados como un lenguaje. Sin embargo, ya empezó a generar sonidos que llegaron a tener un determinado significado. Un grito pudo significar peligro, amenaza, viene un felino, escápense todos, como lo que acontece hoy en día. Un grito para nosotros puede significar admiración, susto, miedo y demás. Hoy en día utilizamos palabras que representan un determinado evento o un determinado objeto. Si decimos la palabra sol, estamos haciendo referencia a una estrella, a un cuerpo celeste, o si decimos la palabra noche, estamos hablando de estrellas, de bajas temperaturas, de oscuridad y demás. Entonces los sistemas lingüísticos del Homo sapiens sapiens empezó a desarrollarse, no con palabras, con sonido, con ruido, con grito, con gestos, con objetos, con elementos. Lo mismo que se utiliza hoy en día. Tenemos el semáforo, tenemos las señalizaciones, todo un sistema de señalizaciones, todo un sistema de objetos abstractos que nos permiten el poder razonar. Y cuando se habla de la capacidad de transmisión, almacenamiento de información, estamos hablando de poder transmitir ese mensaje, ese sentimiento mediante estos elementos, objetos, gestos, ruido, que puede ser un grito, o
demás manifestaciones humanas que va a representar un determinado hecho. Como una expresión que puede representar alegría, tristeza, mal humor, ira y demás. Y van a aparecer estructuras sociales muy complejas que van a ser la base de la cultura humana, porque cada agrupación, cada banda va a empezar a generar un conjunto de pensamientos que se van a plasmar en su comportamiento y gradualmente va a aparecer actividades propias de cada cultura. Y la evolución en ese sentido va a tener cronológicamente un conjunto de participación de todas estas especies, pero con un común denominador, la evolución. Desde el Ardipithecus ramidus, evolucionando en los Australopithecus, estos evolucionaron en los Homos, como el Homo habilis, como el Homo erectus, ergaster, el antecesor, y estos evolucionaron en el Homo neandertal y en el Homo sapiens. Y tras excavaciones y el descubrimiento de cráneos de diferentes especies, la arqueología, la antropología y otras ramas auxiliares van a crear este modelo de los cráneos de las diferentes especies que evolucionaron a lo largo de la historia. El Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens van a presentar una estructura que les ha permitido desarrollar, que les ha permitido vivir en su entorno, en su época, para hoy en día ser parte de nuestro legado. Bien, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, un mil bendiciones y muchas gracias.